Hola amigos del terror, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Soy el señor Ismu. Hoy en el análisis de videojuegos de terror presentaremos un superjuego que ha marcado una generación del terror, conocido como el iniciador de Survival o de horror. Estamos hablando de Resident Evil. ¿Quieres conocer su historia? Acompáñame en este análisis del terror de videojuegos en el especial de Resident Evil. Comencemos. Resident Evil, conocido también como Biohazard, nombre que se le conoce en Japón, se rebautizó en Estados Unidos y en Europa como Resident Evil. Es una serie de videojuegos y una franquicia de medios, entre que ellos incluyen como cómics, novelas y películas, y coleccionables como figuras de acción, estrategias y otras aplicaciones, desarrollada por Capcom y el creador principal es Shigeru Mikami, que la mayoría se inició en el año 2014. Se ha vendido 61 millones de copias de los videojuegos en todo el mundo. Toda la saga, tanto en juegos como en los demás, tiene la misma trama. Un peligroso virus se ha propagado por error intencionalmente por la corporación Umbrella. Al infectar a los humanos se transforman en zombies. Toda confianza en la ficticia localidad llamada Raccoon City. Tras una investigación del emplazamiento del secreto de Umbrella, ahí se investiga una nueva arma biológica llamada Virus T, que permite la reanimación de células muertas. Sin embargo, tras el asesinato de William Birkin, las ratas transmitieron el virus, muestras produciendo su programación, contaminando toda la ciudad y sus alrededores. Según se trata del juego, en término completo, con la ciudad y el gobierno decidió destruirla para evitar la propagación, pero fallaron. El virus logró sobrevivir. Un grupo de supervivientes intentaron contar la historia de lo sucedido por Umbrella, puso como excusa por una falla de un reactor nuclear. Tras los sucesos que cambiaron la historia de los personajes para siempre y que marcarían un nuevo destino para la raza humana y la vida que se conoce como en la Tierra. La historia da comienzo cuando una oleada de extraños asesinatos empieza a ocurrir cerca de la ciudad. Algunos excursionistas son encontrados muertos en puntos cercanos, parcialmente devorados totalmente, aunque no se sabe que se ha sido causante de dichas atrocidades. Para evitar el pánico por toda la ciudad, el departamento de policía decide enviar a un grupo especial llamado los Staff, una división de los mejores policías especialmente entrenados en labor de rescate y supervivencia, para investigar a fondo este extraño caso. Es así por el equipo Bravo es enviado a investigar los sucesos extraños en las montañas llamadas Archive. Entonces se pierde el contacto con este equipo, y cuando el segundo equipo es llamado Alpha, comandado por Albert Wesker, le asignan la misión de continuar la investigación, así como encontrar el paradero del equipo Bravo. Así empieza Resident Evil. Las entregas comienzan durante o después de la gran oleada destructiva inicial. En esta situación los protagonistas generalmente son Chris Redfield, Leon S. Kennedy, Jill Valentine y Claire Redfield y algunos más. Deben sobrevivir y buscar la forma de escapar mientras se enfrentan a zombies y oleadas de tipos de monstruos que fueron afectados por el virus, no solo nacidos del contacto con los muertos, sino también de otros que se han fugado de los laboratorios de desarrollo de las armas biológicas de la corporación Umbrella, creados a propósito como los llamados famosos Tyrant o los BAU, y es un sinfín de armas biológicas que los protagonistas deben superar para lograr sus objetivos y escapar. Con el contexto abajo el que se desarrolla la historia solo se visualiza a medida que avanza en el juego. Los diferentes personajes y lugares que visita el jugador proporcionan pistas con respecto a todo lo sucedido a la gente o qué situaciones debe de hacer. Su jugabilidad del juego es diferente en cada título. Cada videojuego tiene al menos un pequeño cambio en cada jugabilidad. Los primeros juegos tenían un ángulo de cámara conocido por planos fijos, que ayudan a causar miedo o incertidumbre, a salvo en los tiempos de carga que se habían entre las habitaciones en cada juego, que simulaba una vista en primera persona. Un ejemplo claro: estos son los tres primeros juegos, conocidos como Resident Evil Code Verónica o la saga de Outbreak. Esto fue cambiado conforme pasó el tiempo. Después resurgió la llegada de Resident 4 en el año 2005. Se conserva mayoritariamente en tercera persona y se cambia a una vista en el hombro. Al mismo tiempo se despide un género survival horror y se acerca más al shooter y a más acción. Con la llegada después de Resident 5 en el año 2009, esto se acentuó más, dado aún más la importancia entre la acción que el terror. Sin embargo, con la llegada del título Resident Evil Revelations en el año 2012, esto cambió, dado una importancia hacia el terror, con la jugabilidad más pausada, siendo el primer juego de la saga en que se puede apuntar y cambiar al mismo tiempo.
Aunque pasaron los años, atrás se veía la funcionalidad de Resident Evil Outbreak Fight 2 en el año 2004, pero no tan notoriamente, mezclado en el manejo del personaje al estilo Resident Evil 4, combinado con Resident Evil 5 y sucesivamente Resident Evil 6 en el año 2012. Llegó mezclando muchos de los elementos de la nueva era, mejoró el sistema de coberturas, mejoró también el sistema de peleas de cuerpo a cuerpo, y también incorporó la opción de apuntar y caminar al mismo tiempo, que conforman cuatro campañas diferentes. Una se centra en el terror, otra en el sigilo y las otras dos acción pura. Otros tipos de juego, de compatibilidad del juego. También hay otros juegos con diferentes tipos de jugabilidad mencionados anteriormente. Un ejemplo son los 3 Survivor, conocidos como Survivor 2, Resident Evil Code Verónica y también conocido Resident Evil Dead Mind, o los dos juegos de Chronology, que son Umbrella Chronology y el otro es The Darkseid Chronology, los cuales son en primera persona y en algunos de ellos el personaje se mueve solo. Ya vimos un breve resumen de Resident Evil. A continuación te voy a decir el lanzamiento de la fecha donde nació el primer Resident hasta el último. En 1996 inició Resident Evil. En 1997 Resident Evil en la versión de Director Scott. En 1998 Resident Evil 2. 1999 Resident Evil 3, conocido como Nemesis o el escape perdido. En el 2000 se derivaron dos, Resident Evil Survivor y Resident Evil Code Verónica. En el año 2001 salió Resident Evil Endgame, Resident Evil Survivor 2 Code Verónica. En el 2002 Resident Evil, que fue el remake del primer Resident. Después Resident Evil 0, que se estrenó en el año 2002. 2003 salió Resident Evil Dead Mind, Resident Evil Outbreak. Y en el 2004 Resident Evil Outbreak Fight 2. En el 2005 salió Resident Evil 4, 2006 Resident Evil Dead Silent, en el 2007 Resident Evil Umbrella Chronology, en el 2009 se derivó Resident Evil 5, después Resident Evil Darkseid Chronology, en el 2010 Resident Evil 5 con la edición especial Gold Edition, en el 2011 Resident Evil Los Mercenarios en 3D, 2012 Resident Evil Revelaciones, Resident Evil Operación Raccoon City, Resident Evil 6, en el 2014 Resident Evil 4 Ultimate HD, Ultimate Edition, fue la mejoraron el Resident Evil donde salió en el PlayStation 2 y en el Wii, si no mal lo recuerdo. Y por último, los más recientes, Resident Evil HD remasterizado, Resident Evil Revelation el 1 y después Revelation 2. Continuamos con historias de Resident Evil. Chris, Jill y Wesker pertenecieron a los Star, una división élite de las fuerzas policiales, la cual se moviliza ante las amenazas de la ciudadanía, mientras que Umbrella envía a los mercenarios para asesinar a los sobrevivientes que quedan de los incidentes de tal caso como fue Honk, el sargento Nikolai y Krause y Ada, los últimos dos enviados por Wesker dentro de los otros tantos. El presidente envía un equipo aparte para rescatar a los sobrevivientes, los cuales terminan enfrentándose contra los mercenarios mencionados. Ahora los personajes principales vamos a mencionar. Sería Chris Redfield, protagonista del primer Resident Evil, y aparece en Resident Evil Code Verónica, Resident Evil Umbrella Chronology, Resident Evil Revelaciones, Resident Evil 5 y en el 6. También es uno de los protagonistas principales de Resident Evil Darkseid Chronology. Chris Redfield comenzó su carrera militar en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Luego se unió a los Stars. Ahora es miembro de la unidad, actualmente fundador y miembro de la BSAA. Su mayor enemigo fue Albert Wesker, poseedor de una hoja de los servicios que repleta los egocéntricos de Umbrella y a medidas disciplinarias, por la cual los superiores describen a Chris como un intransigente, dotado de una dedicación incrementable y poseedor de un alto nivel de adaptación en cualquier campo. Y tenemos a su hermana Chris Redfield, protagonista del segundo juego de la saga principal, junto con Leon. Aparecen Resident Evil Code Verónica, Resident Evil Darkseid Chronology y Resident Evil 2 Revelation y Resident Evil 2 que salió en el PlayStation. También aparece en la película de Resident Evil de Generación y en el manga de Resident Evil Hybrid Island. Es la hermana de Chris y estuvo en Raccoon City tratando de encontrarlo. Es un sobreviviente al igual que Leon y mutuamente sobreviven. 3 meses después viaja a Europa para reencontrarse con su hermano sin éxito.
La captura a un equipo de Umbrella y la llevan a la isla Rockford. Ahí consigue escapar y reunirse con Chris. Luego se une a una organización no gubernamental llamada TerraSafe. Tenemos también a Jill Valentine, protagonista del primer Resident Evil 3, Resident Evil Umbrella Chronicles y aparte de Resident Evil 5. Junto con Chris en Resident Evil Revelation, pertenecía a la misma unidad y subdivisión que actualmente trabaja para la BSAA. Ahora conozcamos a Leon S. Kennedy. Él aparece en Resident Evil 2, 4, Resident Evil Darkseid Chronicles, Resident Evil 6. Aparece también en la película de Resident Evil de Generación y Resident Evil The Mission. Actualmente trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Es miembro del departamento de la policía de Raccoon City. Tras vivir los sucesos de la catástrofe de la ciudad, entabla una enemistad con Umbrella y la persigue como objetivo personal. Su mayor enemigo es Jack Krauser. Sin embargo, muere en Resident Evil 4 cuando Leon lo vence. Cabe destacar que no fue Leon, sino que en realidad fue Ada quien mata a Krauser. Esto se entiende por el minijuego de Resident Evil 4, Separate Ways. Ahora el villano principal de esta historia es Albert Wesker. Fue el villano con más excelencia en la saga y el más resaltado de todos los villanos que han salido en la historia de Resident Evil. La antología del primer juego, ya sea Code Verónica X, junto con Alexia Ashford, Resident Evil Umbrella Chronicles y Resident Evil 5, donde muere definitivamente. También aparece en Resident Evil Darkseid Chronicles, en Resident Evil 0 y en el 4. Este último, mediante el Separate Ways, pues que se ha considerado presuntuoso desde joven, precavido y manipulador e ingenioso para evadir y solucionar sus problemas con las diversas empresas que se han dado ciertos conflictos de muerte, por decir la corporación Umbrella, Star y HSF. Se reveló que su objetivo fue crear una raza humana superior reuniendo distintos virus. Es presentado por primera vez como el capitán del equipo alfa de los Stark. Tras entrar en la mansión Spencer, con el resto de ellos desaparecen para investigar, luego que va apareciendo paulativamente para comunicarse con los protagonistas, entre ellos Chris, y darles instrucciones. Al final del primer juego traiciona a los Stark y a los sobrevivientes, y posteriormente es atravesado por el Tyrant del primer juego de Resident Evil, que después se liberó y dado porque estaba muerto, pero sobrevive ya que se había inyectado el G-Virus. Finalmente muere en un volcán activo en la saga de Resident Evil 5. Gracias a Chris y Shiva, tienen una hermana, Alex Wesker, que aparece en Resident Evil 2 en Revelation. Ahora hablemos de las películas. Las películas estadounidenses han sido publicadas bajo el título de Resident Evil y todas las distribuidoras por Screen Gems. Ninguna de las cintas es caótica dentro de la cronología de los videojuegos, pero se adaptan las tramas particulares y generalmente de estos se incluyen los personajes de la franquicia. Por ejemplo, Jill Valentine, Chris Ripley, Claire Ripley, Albert Wesker, Leon S. Kennedy y principalmente también a Dagon. El director Paul W.S. Arden, el director y responsable de las adaptaciones cinematográficas de la saga. La protagonista de las cintas es Alice Albertini, que todos la conocemos con la Mila Jovovich, un personaje que tiene rasgos de más de uno ya visto en los videojuegos, que principalmente a través de las películas obtiene poderes sobrenaturales y ha de sobrevivir a cientos de hordas de zombies. Ahora la cronología de que salieron estas películas. Resident Evil salió en el año 2002 y el director fue Paul W.S. Ardenson. Después, al año siguiente, en el 2004, apareció Resident Evil Apocalipsis. El director fue Alexander Witch. Después siguió en el 2007 Resident Evil La Extinción. El director fue Russell Kulkalski. En el año 2010 aparece Resident Evil Afterlife, igual por el mismo director W.S. Ardenson. El mismo director también fue Resident Evil Retribution en el año 2012 y Resident Evil Final Capper, que va a aparecer en el año siguiente, en el 2016, que está muy próximo para filmar. Las películas de los gráficos por ordenador son hechas principalmente por Capcom. Para la primera llamada de Resident Evil de generación, los protagonistas fueron Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Para su secuela Resident Evil The Mission, Leon es nuevamente el principal protagonista. Él se encuentra en medio de una guerra en un país de Europa. También hay una película llamada Resident Evil 4D Scooter, protagonizada por algunos miembros de la UFC de Umbrella. Año de lanzamiento que salió Resident Evil 4D Scooter fue en el año 2000. El desarrollador fue OJ Kubich
tomado en el año de 1998. En el 2008 apareció Resident Evil de generación por Capcom, tomado en el en el 2005. En el año del lanzamiento del 2012 salió Resident Evil Damnation, que tomó en el lugar 2011. También existe una serie de televisión. La productora encargada de las películas live action, Constantin Film, ha revelado que también harán una serie inspirada en el popular videojuego de Capcom, la cual se emitirá tras el estreno de la película de The Final Capper, por lo que esta debería de tener un estreno en el año 2016, es decir, por lo que parece, dada la escasez de los datos al respecto. La serie de televisión no tendrá relación alguna de las películas estrenadas hasta la fecha y se especula que podría seguir las líneas del tipo de los videojuegos. Tiempo atrás ya se rumoró que esta serie corresponderá con el nombre de Archive, título que hace referencia a la zona montañosa cerca de Raccoon City, donde se sitúa uno de los laboratorios de Umbrella. De momento no se conoce más sobre el proyecto. Ahora hablemos de los libros. La escritora Stephanie Daly Perry, S.D. Perry mejor conocida, ha creado varios libros que tienen bastantes diferencias con los videojuegos y está muy padre, por cierto. Yo he leído varios. La de Conspiración de Umbrella, esa está buena. Desde cambios desde la fecha de los documentos hasta la inclusión de los capítulos que nunca han existido, o que la salida de los periodos capítulos sea de series chocan con los libros ya escritos, no obstante resultan bien ambientando de gran interés. Ahora a continuación, si estás interesado por los libros, te los voy a describir. Nuestro primer libro es Resident Evil La Hora Cero, o en inglés Zero Hour. 24 horas desde el incidente de la mansión Spencer, el equipo Bravo de los Stars de Raccoon City investiga los asesinatos en las montañas Arkham. De cambio, el helicóptero cae y el equipo logra sobrevivir y descubre un camión militar volcado. Pero es solo el principio. La más joven del equipo, Rebecca Chambers, y el condenado Marte Billy Quinn deberán resolver el misterio que oculta en los bosques y no morir en el intento mientras tratan de salir del centro de reclutamiento abandonado de Umbrella, en donde un desconocido trata de eliminar todo lo que quede dentro de las instalaciones, para así descubrir ambos que Billy y Rebecca están destinados a unirse para poder salir de los peligros que les esperan. Después continúa Resident Evil 1, La Conspiración de Umbrella. En inglés es Umbrella Conspiracy. Raccoon City es una remota comunidad de las montañas. De repente se ve acosada por una serie de horrendos asesinatos en los bosques que los rodean. Corren extraños rumores que describen los ataques de feroces criaturas, algunos con apariencia humana y otras no. Al parecer las víctimas son devoradas por sus atacantes. En el epicentro de estas muertes se encuentra una siniestra y aislada mansión que pertenece a la misteriosa corporación de Umbrella. Durante años Umbrella ha tratado en secreto en investigaciones relacionadas con la genética. Dichas investigaciones que ahora parecen haber tomado un camino inesperado y terrible. Aquí continúa el libro de Resident Evil 2, La Ensenada Caliban, o conocido también como Caliban Cove. Tras una lucha sin cuartel para salir de las instalaciones de investigaciones genéticas de la corporación Umbrella, los supervivientes de la unidad Stark intentan advertir al mundo acerca de la conspiración para crear terroríficas armas biológicas, pero la conspiración no acaba ahí. Con los propios Stars descubren cuando son expulsados de la organización por los mismos que lo adiestraron. Los Stars de Raccoon City se ven obligados a actuar de manera clandestina, decididos a descubrir y detener los experimentos de Umbrella, ahí donde se producen las armas bioquímicas. El médico militar Rebecca Chambers, la única sobreviviente del equipo Bravo de Raccoon City, se une a una nueva fuerza de ataque de los Stars. Cuando llega el rumor de la existencia de otro centro experimental de Umbrella, se encuentra oculto bajo los acantilados rocosos de la Ensenada Caliban, el pueblo de Miami, donde alguien está reuniendo un ejército de zombies. Aquí nos centramos al mundo de Resident Evil 3, la ciudad de los muertos, o conocido como City of Death. Cae la noche y Leon Scott Kennedy, un policía novato y lleno de energía, dispuesto a demostrar su valentía y con ganas de comenzar una nueva vida en Raccoon City, encuentra la ciudad extrañamente desierta. El fantasmal silencio del anochecer solo se ve roto por el ruido esporádico de los pasos en las sombras y por el espectral gemido o algo acecha en la cercanía. A su vez, Claire Redfield, la independiente y bella audaz hermana de Chris Redfield, un miembro de los Stars, desapareció en la ciudad. Se encuentra ahí para poder saber mientras que su hermano está perdido. Junto con Leon se da cuenta de que la ciudad
se encuentra infectada de zombies y para poder encontrar el lugar seguro tratan de llegar juntos al departamento de policía de Raccoon City, conocido como RPD, a las siglas originales en inglés, pero este lugar ya se encuentra todo devastado y destruido, y por hordas de zombies. Después continúa Resident Evil 4, el inframundo. Underworld. Umbrella está creando monstruos asesinos biológicos a pesar de su inmenso poder. Está empezando a perder el control de sus instalaciones secretas. Los renegados de los Stark, Leon S. Kennedy, Claire Redfield, John Andrews, David Trapp y Rebecca Chambers planean ir a Europa para reencontrarse con el equipo Alpha, que está investigando las instalaciones centrales de White Umbrella, pero en un giro desesperado aparece un misterioso personaje llamado Train, en un alto ejecutivo de White Umbrella que proporciona el equipo de los policías la información sobre la nueva instalación en el desierto de Arizona llamado El Planeta, en donde verán extraer la información esencial del funcionamiento de las instalaciones de la corporación farmacéutica, sin saber que les espera un gran desafío. Para poder salir deberán superar los horrores de la ingeniería genética que los esperan bajo tierra. Después aparece Resident Evil 5 Nemesis. Después de sobrevivir el incidente de la mansión Spencer, la protagonista principal de este libro va a ser Jill Valentine. Se ve forzada a intentar sobrevivir de nuevo, pero no tendrá que luchar nuevamente contra las horrorosas creaciones de Umbrella, de que por sí ya son difíciles de exterminar. También tendrá que enfrentarse a un nuevo juguete de la compañía llamado Nemesis, una inmensa masa de músculos con un solo objetivo: eliminar y exterminar a todos los Stark. Para poder lograrlo, contará con la ayuda de Carlos Oliveira, miembro de la organización VCS, que intentará protegerla a la vez que juntos intentarán abandonar la ciudad que ha destruido sus vidas, Raccoon City. Pero él no es el único integrante de la organización, ya que Nico Raffets anda recolectando información de la batalla sobre el nuevo cazador de Umbrella, Nemesis. Jill es ahora la presa, su objetivo principal de Nemesis. Tenemos Resident Evil 6 Code Verónica. La búsqueda desesperada por encontrar a su hermana desaparecida lleva a Chris Redfield a enfrentarse de nuevo a las devoradoras armas biológicas de la corporación Umbrella. Su búsqueda lo lleva a la isla remota donde un científico loco libera todas las grotescas criaturas que tiene a disposición con el fin de impedir que interfieren en sus horribles maquinaciones. Aquí tenemos a Biohazard Umbrella Chronology Side A B. Es una novela gráfica japonesa basada en el videojuego homónimo, que narra una gran profundidad de los eventos que desencadenaron la caída de la corporación Umbrella. En el territorio nipón, la novela salió en el 2007 y la B salió en el 2008. Ahora conozcamos los mangas, los cómics. Resident Evil Umbrella Chronology relata la misión del Cáucaso ruso de Chris Redfield y Jill Valentine, su llegada a un poblado atestado de zombies y el rescate de una niña de nombre Anna, la cual Wesker necesita. Después tenemos a Resident Evil Guanabara Sai, o Resident Evil El Deseo de Valhalla, publicada en revista japonesa Shukana Shonen Champion. También una novela gráfica relata la posible catástrofe zombie, que puede estar considerada como una prestigiosa academia asiática llamada Marhana. Entre los protagonistas destacan Chris Redfield y su compañero Pierce Nivers. Tenemos a Resident Evil Harvest Island, o Resident Evil La Isla Celestial. Será publicada en el año 2015 por la revista japonesa Shuriken Shonen Champion. Al igual que la anterior, también es una novela gráfica. Relata la historia de Chris Redfield al ser enviada a la isla donde un programa de televisión muy popular llamado El Ídolo de la Supervivencia, donde los participantes compiten en diversas pruebas en traje de baño, pero lo que nadie sabe es que pronto se repetirá una catástrofe zombie. Ahora hablemos de los datos importantes de la cronología de Resident Evil. Sacaron en ediciones especiales estos documentos, conocidos como reportes o reportes en español. Tenemos el Wesker Report. Es un videojuego y libro explicativo de los hechos y planes que hizo y que tuvo Wesker en los acontecimientos de Resident Evil 1, 2 y 3, desde su punto de vista del accidente en la mansión Spencer hasta la destrucción de Raccoon City. Viene en el videojuego de Resident Evil Code Verónica. Después aparece el reporte de Wesker 2 o Wesker Report 2. Esta diferencia del primero, solo un libro explicativo de todo lo sucedido cuando Wesker entró a la corporación Umbrella. Y tenemos un reporte extra de Wesker. Es un libro exclusivo en la versión japonesa del videojuego de Resident Evil Chronology Umbrella para el Wii. Relata la memoria de Wesker como en los anteriores archivos y todo lo que concierne de los desastres de Epic Express
de la mansión especial de Raccoon City y un breve especial sobre los eventos en la base rusa de Umbrella. Ahora tenemos un reporte llamado Dark Side Report. Es un libro exclusivo de la versión japonesa del videojuego de Resident Evil Darkseid Chronologies para el Wii. Relata la memoria de Leon S. Kennedy y todo lo relativo en los desastres de Raccoon City, Rockford Island y la operación de Javier. Ahora tenemos una exclusiva de Reporterada. Es un videojuego exclusivo de la versión que salió en PlayStation 2 y Resident Evil 4. Solo se le puede ser leído o escuchado a medida que se van desbloqueando por los capítulos separados. Es decir, en resumen, un conjunto de los cortos ya vistos en el videojuego, explicativos y narrados desde el punto de vista de Ada Wong. Ahora tenemos Resident Evil The Building Game. Es una serie de juegos de cartas basados en el videojuego. Estuvo primero disponible en Estados Unidos y en Canadá, pero luego fue traducido al español y llegado a Latinoamérica. Hay varias ediciones, las cuales la mayoría se basan en Resident Evil Remake y Resident Evil 3. Haciendo uno de los elementos del horror rompecabezas y mucha acción, la mayoría de los juegos en la serie principal ha sido criticado positivamente. Algunos de los juegos y más notables de Resident Evil 1, 2 y 4 han sido ganadores de múltiples premios en los videojuegos en cada año y a menudo ha sido incluido en las listas de los mejores videojuegos en todos los tiempos en el año 2012. El Complex sitúa a Resident Evil como el número 22 de la lista de las mejores series de videojuegos. En el mismo año, GT4 TV la llamó una de las más exitosas series de la historia de los videojuegos que ha sucedido en cada generación que conocemos de Resident Evil. Esta es la gran historia de la franquicia de Resident Evil. Yo te la recomiendo, es todo un clásico de los videojuegos del terror, no puede faltar en tu colección. Espero que te haya gustado el video, agrégame en tus redes sociales, te lo agradezco de corazón para que puedas seguir con este tipo de trabajo. Soy el señor Ilmun y te deseo lo mejor, que tengas dulces pesadillas. Hasta luego.